Buenas noches, buenas noches. Sean todos y cada uno Buenas noches, profe. más. Buenas noches, Lisa. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Por favor, encenderán las camaritas si son tan gentiles. ¿Alguien puede enviar el link a sus compañeros? Por favor, que veo que nuevamente no tienen idea de a dónde conectarse. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hay de novedades? Buenas noches, Lisen. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Esperemos que ya se sigan conectando todos para poder dar inicio en este sitio a lo que nos corresponde el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos iniciando. Creo que ya se están conectando todos. Eh, Como les dije, vamos a conversar un poquito, ya que resulta bastante necesario tocar varios temas importantes en este caso y en este sentido. Lisen, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Licenciado, yo no puedo ponerte la cámara porque estoy con el teléfono ahorita, estoy en mi trabajo, estoy full. Entonces, Bueno, voy a tratar. buenas noches con todos. Hola Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué le pasó? Pues nada complejo, aunque bueno, la verdad, créanme que me había pasado, pero no tanta gravedad, creo que dormí mal, no sé, me dio tortícolis y estoy con un malestar y un dolor de cuello y espalda de la parte derecha, terrible. Ha sido feo esto, la verdad, nunca me había pasado, pero sí, es bastante molestoso, les comento, estoy con cuello ortopédico prácticamente desde
desde el día lunes en este caso. Pero bueno, ya saben, son cosas en las que hay que sobreponerse, hay que ir poniendo de parte en este sentido. Ya, ya me siento bastante mejor. Ayer sí les comento que no podía moverme, qué horrible. No sé si les ha pasado a ustedes, pero ayer sí les juro que no podía alzar ni el brazo. Ya beneficiosamente el día de hoy estoy mucho mejor en este sentido. Muchas gracias, mejor Henry, por preguntar. Sí, pero no es nada grave, gracias a Dios, pero sí es bastante molestoso. Y estoy esperando recuperarme bien para volver a mi rutina. No he podido entrenar esta semana todavía. Espero mañana ya amanecer mucho mejor para volver a mis rutinas y volver a la normalidad. Pero sí hay que tener cuidado en estas cuestiones, muchachos, de salud, porque créanme que no, yo supondría que incluso hay que tener bastante consideración en esos puntos que a veces no se le da importancia, porque de ahí no he tenido ningún tipo de accidente, ningún tipo de golpe ni nada por el estilo. Entonces mi única suposición y planteamiento para esto es que tal vez dormí mal, eh, de alguna manera que me llegó a provocar problemas de inconvenientes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Qué bonito volver a verles. Aunque ya les iba a decir, lo que me matan ir a ustedes también creo que me tiene así, porque eso me estaban diciendo que también es por el estrés, que también puede ser provocado por el estrés, este tipo de cuestiones, digo, por su culpa, entonces ahí sí, que me matan de ir. Entonces, ya Pero vamos a licenciado, estar. no somos todos, pero licenciado, solamente son unos por ahí, no todos. Bueno, eso sí es verdad, no son todos. Pero bueno, como les he manifestado, este tipo de cuestiones hay que aprender. Señorita Pérez, buenas noches. Si está Buenas bien, noches, puede Lice. encender la cámara de igual manera. He tenido Sí, que ya está. optar por escribirle directamente al chat, ya que le comento que aquí nadie del curso le conoce. Y yo también me llevo la sorpresa de ver sus calificaciones en las actividades cuando no le he visto. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta este tipo de factores, señorita Pérez, porque incluso yo les di una disposición, ¿no es cierto, muchachos? Con 24 horas de anticipación. Y usted nunca me ha remitido ningún tipo de información. Entonces, no sé cuál es el problema en su caso particular, señorita Pérez, quisiera escuchar. Hola, Paul, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Licen? Buenas noches, mil disculpas, recién llegado del No, no trabajo. te preocupes, Paul, justamente estamos empezando nomás ahorita, estamos en el preámbulo. Estamos Ya, listo, saludándonos gracias. primero. Ah, Muy bien, sí, sí. listo, gracias, Licen. No te preocupes, entonces sí, sí debemos tener en consideración todos estos puntos, porque sí es verdad lo que me dice José. No son muchos, pero sí han habido personas que lamentablemente han dejado mucho que desear con su actuar y su proceder, muchachos. No creo ni considero necesario estarlos mencionando, porque cada uno sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. ¿Sí o no? Ya en ese sentido, ustedes son personas adultas que conocen su actuar y su proceder en las diversas facetas que conciernen en sí a la vida, ¿sí? Pero siempre es necesario tomar en consideración varios puntos y factores elementales. Justamente de forma previa a la tutoría correspondiente sí quería tocar este tipo de temas porque considero que sí es necesario, ¿sí? A pesar de que somos adultos, siempre nos hace falta un llamado de atención, ¿no es cierto?
o un jalón de orejas. ¿Para qué? Para volver a tomar el rumbo correcto, para poder volver a adoptar las acciones y los comportamientos necesarios dentro de los diferentes ámbitos, como les he manifestado, que forman parte en este sentido de la vida humana. En este curso, sí, nos morimos de ir en la socialización de calificaciones, ¿sí? ¿Pero por qué? Por incumplimiento de ustedes, por no seguir las disposiciones que se les permiten, por no tener en cuenta y presente todo lo que se les ha manifestado de forma prudente y de hecho muy anticipada, porque como es de su pleno conocimiento, muchachos, nosotros en este sentido hemos tenido la apertura necesaria, ¿no es cierto?, para que ustedes desarrollen todas las actividades, para que puedan cumplir con absolutamente todas las actividades, para que puedan desarrollar las tareas, para que puedan cumplir con las acciones correspondientes, para que incluso puedan estar aquí presentes dentro de las tutorías, que como sabemos no son todas las semanas, ¿verdad? Bueno, esta vez que sí nos ha tocado vernos prácticamente 3 semanas seguidas, ¿no es cierto? Ya han de estar cansados de mí. Pero bueno, en este sentido, sí era necesario, ¿no? Por el mismo hecho que teníamos que revisar los temas de la semana número 7 concernientes a las semanas que ustedes fueron desarrollando así los trabajos. En la semana número 8 teníamos que vernos por qué. Porque ustedes deben comprender y tener en cuenta que la socialización de calificaciones es una obligación, ¿sí?, de nosotros para con ustedes. Es decir, nosotros debemos dar a conocer el porqué de sus notas, ¿no es cierto? Y esto es una obligación que tenemos nosotros como docentes de igual manera de dar a conocer de este tipo de calificaciones y de sacar los promedios respectivos en relación, en este caso, al primer parcial. Y el día de hoy, que bueno, es ya por cronología y determinación del personal que se encuentra a cargo de la estructura de la carrera de marketing digital en línea, se estableció esta semana también que tengamos conexión. Entonces, debemos cumplir con estas disposiciones, ¿verdad? Nosotros en ese sentido debemos ser responsables y debemos cumplir con estos mandatos que ya se encuentran debidamente preestablecidos, muchachos. En este caso, y para iniciar, reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo una vez más. Para mí, ya saben que siempre es un gusto, ¿no? Es un gusto volvernos a encontrar, es un gusto volvernos a ver, es un gusto volver a tener contacto con todos y cada uno de ustedes. Debemos tener en cuenta y debemos tener muy claro algo de forma muy particular. Muchachos, ya finalizó el primer parcial, ¿sí? Ya obtuvieron las calificaciones correspondientes que obviamente fueron obtenidas a través de esfuerzo, a través de sacrificio, ¿no es cierto?, a través de dedicación, de interés. Obviamente tenemos una gran variedad de calificaciones en este caso, por el mismo hecho de que no todos han puesto el mismo interés. ¿Sí o no? Ya en las notas de las tareas mismo se vio evidenciado eso. Hay personas que ni siquiera tuvieron el más mínimo interés de presentar las tareas, ¿sí? En el desarrollo de los test también, muchachos, que ustedes tienen que estudiar y que tienen que revisar todo este material concerniente a la materia que forma parte de nuestra aula virtual. Ahí también nosotros pudimos ver reflejadas calificaciones dependiendo de los méritos que han venido obteniendo y han venido desarrollando cada uno de ustedes en los diversos ámbitos de actividades, ¿verdad? Yo considero que, bueno, debemos tener en cuenta algo.
Yo incluso creo que soy muchísimo más menor que muchos de ustedes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, también, muchachos, quiero que entiendan, ¿sí? Que la madurez no simplemente es la edad, sino que son los aprendizajes que uno va teniendo en la vida. ¿Sí o no? Si yo incurro o cometo un error, tal vez en algún sentido, dentro de alguna actividad en particular de mi existencia, obviamente va a repercutir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Va a tener repercusiones o no? Pueden ser repercusiones o positivas, pueden ser repercusiones negativas. ¿De qué va a depender de esto? De cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada acción provoca una reacción. Y eso creo que lo tenemos más que claro todos y cada uno de ustedes, e incluso yo mismo. ¿Sí? Por el mismo hecho de que nosotros debemos ir aprendiendo de nuestras vidas, de las cosas que nos van sucediendo. Porque yo consideraría, y al menos es lo que hago yo todos los días aprendo algo nuevo, ¿sí? Pero de igual manera, yo considero que nadie es perfecto. Al fin y al cabo somos humanos, ¿verdad? Que incurrimos en falencias y en errores, cometemos equivocaciones a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿en quién recae tomar medidas o rectificaciones en este caso? ¿En quién consideran ustedes que recae tomar acciones o medidas de alguna manera? En nosotros mismos, profe. Exactamente. ¿Sí o no? Justamente, Carlos, espero que cumplas tu palabra. Me metió un mensaje muy contundente, disculpándose por tal vez su baja actuación dentro del primer parcial. Muchachos, pongan de parte, ¿sí? Pongan de parte. Eso es bueno por el mismo hecho de que ustedes aceptan los errores. Y eso es algo que con lo que deben empezar con cualquier tipo de cambio. Para mejorar, para crecer, ¿saben qué tienen que hacer? Aceptar los errores. Si ustedes nunca aceptan que se equivocaron, jamás van a aprender. ¿Sí? Aquellos que se creen sabios y conocedores de la verdad son los que viven en la eterna ignorancia, muchachos. ¿Sí? Y esto es algo que nos enseña la vida misma. Porque, como les digo, esto aplica en todos los sentidos y en todas las facetas de nuestras vidas. Si yo el día de ayer llegué a cometer un error, si yo el día de ayer llegué a cometer una equivocación, si yo el día de ayer fui irresponsable, si yo el día de ayer fui incumplido, si yo el día de ayer no hice las cosas que tenía que hacer en la forma de vida, mañana no voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Obviamente voy a tomar medidas ¿para qué? Para resarcir esos daños, para corregir estas fallas, para no incurrir en los mismos errores. ¿Por qué? Porque en este sentido, esto es lo que nos permite a nosotros crecer en el ámbito personal, en el ámbito académico, que es este momento oportuno el que están cursando ustedes, en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos. Y debemos tener muy en cuenta todos estos puntos que resultan de total relevancia para que podamos nosotros tener un aprendizaje certero y un crecimiento total. Yo, como les he dicho, ustedes no están en competencia con nadie. Las únicas personas con las que están en competencia es con ustedes mismos. Es por ello que
Mañana tienen que buscar ser mejores de lo que fueron hoy, ¿no es cierto? Y eso es algo que ustedes siempre tienen que aprender a proyectarse de forma permanente en su vida. Si hoy fui bueno, mañana voy a buscar la excelencia. Si mañana soy excelente, pasado mañana voy a tratar de buscar llegar lo más cercano a la perfección. ¿Sí o no? Y esto es algo que nos va a permitir crecer. Por eso, muchachos, tengan en cuenta esto. El día de hoy, esta presente semana, es un nuevo inicio. Esta presente semana es un nuevo punto de partida. Esta presente semana es un borrón y cuenta nueva en el que ustedes van a poder resarcir tal vez todo lo malo que hicieron en el primer parcial o mantenerse en todo lo bueno que hicieron e incluso llegar a mejorar y superar sus expectativas, ¿no es cierto? Y esto por esta misma razón quiero que tengan y tomen en consideración todo lo que les acabo de manifestar. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar este tipo de propósitos y puedan alcanzar este tipo de... Porque los únicos beneficiados al hacer esto son ustedes. ¿Sí o no? Ustedes son los beneficiados de sacar buenas calificaciones. Ustedes son los beneficiados si aprueban el ciclo de nivelación, ¿verdad? Ustedes son los beneficiados si llegan a obtener un título profesional en la carrera de marketing digital. ¿Sí se dan cuenta? Y son cosas que debemos tener muy claras y tomar en consideración. Si tengo que hacer algo, lo hago. Dejar de procrastinar. ¿Sabe alguien qué es procrastinar? Aplazar, dejar para después. Ya, a ver, Alexandra. Y dicen es aplazar las cosas que tenemos que hacer, dejar para el Exactamente. último y dedicarnos a cosas que no son tan importantes. Exactamente. Gracias, Carlitos. Gracias, Alexandra. Eso es procrastinar. ¿Sí? Y es algo que es un mal muy común y muy general. Pero por eso nosotros debemos buscar ser mejores y dejar de procrastinar. Hacer las cosas cuando debemos hacerlas. Cumplir con este tipo de actividades cuando tenemos que hacerlas. Y con ello, créanme que no va a tener ningún tipo de inconveniente. Ni en mi asignatura, ni en ninguna otra, muchachos. Pero ya depende de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Así que quiero que el día de hoy cambien el chip, tengan un reinicio, que se reseteen esa mentalidad que muchas veces nos resulta perjudicial y que esta vez sí cumplan a cabalidad con todo lo que nos concierne, con el propósito de qué, de no llegar a tener inconvenientes al final del ciclo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo como les dije, ¿y qué sucedió el parcial anterior? De la semana 1 a la 7 todo era risas y festejos y alegrías, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedió en la semana número 8? En el momento que estábamos sacando los promedios. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, muchachos, nosotros debemos tener en consideración todos estos puntos y estos factores elementales. Y vamos a empezar con pie derecho y vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a dejar cualquier tipo de cuestión que nos haya perjudicado en el primer parcial atrás. Los que están bien, mantenerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si buscan simplemente llegar a completar una calificación para aprobar, ustedes estarían cayendo en la mediocridad, ¿no es cierto? Y eso tampoco es beneficio. Y de igual manera, las personas que tienen buenas notas, incluso buscan mejorar. Si tuve 4.90, tengo que llegar al 5 este paso, ¿sí? Y esto es algo que me va a repercutir de forma positiva a mí. Dime, Ney.
Bueno, Profe, entonces, perdón, es que no se pudo activar. Bueno, yo primero les agradezco y yo estoy consciente de mis notas. Yo creo que, o sea, no es también, sí sería por mi responsabilidad casi en todas las materias. Yo estoy consciente que yo no hice todos los trabajos. O sea, no porque no quería, quería dar mi tiempo, pero no pude. Eh, y yo sé que es mi responsabilidad y yo decidí, tomé esta carrera para estudiar. Entonces, en este semestre yo de mi parte voy a dar, perdón, voy a dar todo de mí, pero si en caso yo también, no es porque yo no quiera estudiar, no es porque tampoco soy vago, y sino que, o sea, yo les voy a dar todo de mí y también, Dios quiera, posiblemente mañana ingrese a trabajar. Me toca ir a una zona donde no hay ni cobertura por unos 15 días, o si en caso me voy, creo que posiblemente mejor me retire, pero me voy con orgullo, con orgullo. Intenté, le di todo de mí y pues estoy siempre agradecido y pues no es por vago porque tengo las vagas notas, no que ah, estoy consciente, muchas bueno, gracias por no, y todo. eso es lo importante. Tú tienes la predisposición de ser mejor. Y eso es lo que realmente resulta relevante en este tipo de casos. Esperemos que por lo menos, como yo te digo, ¿por qué? Porque tú has de tener un horario, ¿no es cierto? Entonces, sí vas a tener en cierto momento tiempo como para cumplir con las actividades. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que ustedes no tienen una determinación puntual de tiempo, ¿no es cierto? Ustedes tienen una semana completita en la que pueden mandar o hacer las tareas o cumplir las actividades. Si quieren a la medianoche, si quieren a la madrugada, si quieren a la mañana, a la media tarde, en la noche, ¿sí? Durante 7 días. Entonces ustedes tienen esta apertura. Así que no tengas en mente eso de retirarte, no, y mejor trata de buscar y de coordinar, ¿sí? Para que puedas llevar a efecto las dos actividades. Te felicito también por tu nuevo trabajo, que siempre es importante. Y créanme que nada es imposible, solo depende de coordinación, ¿sí? Solo depende de uno mismo, de que sepamos organizarnos, ¿sí? Y eso es un mensaje para absolutamente todos, ¿sí? Y como les manifiesto, ustedes tienen ese plus de que tienen apertura, ¿sí? En este caso, de presentar las tareas en todo este transcurso de tiempo y realizar las actividades en todo este transcurso de tiempo. Y eso lo saben bien, ¿no es cierto? Entonces, simplemente tratemos de organizarnos y tratemos de hacer las cosas bien. Y justamente como me lo manifestó Ney, como me lo manifestó Carlitos, den lo mejor de ustedes, hagan las cosas bien, sean responsables y ya van a ver que no van a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Estamos? Muy bien. Ya, muchachos, en este sentido, justamente ustedes les voy a hacer una pregunta. Y ahí sí quiero que me sean muy sinceros. Aunque ya me imagino la respuesta. ¿Revisaron el aula virtual? Ya. No revisaron nada del aula virtual. Bueno, el día de hoy vamos a revisar lo correspondiente al material que nos compete en esta semana, ¿sí? ¿Alguien por lo menos sabe cuál es el tema a tratar durante esta semana? Herramientas, destrezas gramaticales. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿no es cierto? Esta semana nosotros vamos a hablar sobre las herramientas de las destrezas gramaticales. Factores elementales, por el mismo hecho de la naturaleza de su carrera. Ya nosotros hemos visto y hemos podido observar que requieren de un conocimiento bastante amplio y técnico en relación al lenguaje, ¿no es cierto? A la utilización correcta y a la aplicación correcta del lenguaje, de reglas gramaticales, de conocimiento de la sintaxis y de varios otros factores que van a permitir que cada uno de ustedes tenga un buen desenvolvimiento ya en lo posterior, en la materia, en el área, perdón, de marketing digital, ¿sí? Esto va a ser un factor elemental para todos y cada uno de ustedes en este sector. Por ello mismo, nosotros vamos a determinar este tipo de destrezas, ¿sí?
¿Por qué? Por el mismo hecho de que resulta elemental que nosotros tengamos claro cuáles son en sí ciertos lineamientos obligatorios para que podamos nosotros en sí tener un desenvolvimiento adecuado dentro de la aplicación del lenguaje. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan destrezas de herramientas gramaticales? A ver, ¿qué se les vendrá a la mente a ustedes cuando escuchan destrezas de herramientas gramaticales? A ver, Yasmín. La forma en cómo escribimos o la forma en cómo escribimos y el significado que se puede dar a eso, a esa palabra en el contexto. Ya, claro, es obvio, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que nosotros al momento de aplicar este tipo de lenguaje, tenemos varios factores de análisis, como lo vamos a seguir viendo de forma muy puntual. ¿Por qué considerarán que son importantes a ustedes este tipo de herramientas y expresos gramaticales? A ver. A ver, Odalis, ya que se están peleando por intervenir. Lice, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Ya ven que ustedes están en clases, muchachos. Sí, estamos en Sí. tutoría. ¿Por qué crees que son importantes este tipo de destrezas y herramientas gramaticales? Para formar de manera precisa, digamos que algunas oraciones, unos textos, algo así. Ya. A ver, Jennifer Wamba, ¿qué piensas tú? A ver, Osquita. Porque en la vida es importante expresarse adecuadamente para conseguir transmitir con eficacia lo que necesitas en cada momento. Ya, ¿no es cierto? Por el mismo hecho, muchachos, de que debemos saber comunicarnos, ¿sí? Debemos nosotros tener esta capacidad que nos va a permitir que podamos dar a conocer algún tipo de mensaje, de información, de contenido, ¿no? Pero para ello, ¿qué necesitamos? Reglas gramaticales, directrices, lineamientos, ¿no es cierto? Que nos permitan en este sentido manejarnos de forma adecuada. Dentro de ello, ¿qué es la semántica para ustedes? ¿Qué será la semántica? A ver, Alexandra Armijos, ¿qué es la semántica para ti? El significado de las palabras dicen, Ya, correcto, ¿no es cierto? Sí, eh, sí, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta algo. La semántica es la que nos permite a nosotros llegar a conocer este tipo de significados de las palabras dependiendo de las combinaciones que nosotros articulemos, estructuremos u organicemos para enviar un mensaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a ser esta comprensión que nosotros vamos a tener sobre estos mensajes? Ya que si debemos tener en cuenta algo, dentro del ámbito de la sintaxis, ¿sí? O incluso del neto aspecto fónico, dime, Sebastián Baldassari. Profe, una pregunta. ¿Me podría por favor volver a admitir en la clase ya que recién acabé de llegar del trabajo y me voy a conectar desde mi computador? Por favor. Bueno, no hay problema. Gracias, profe. Entonces, muchachos, en este sentido debemos tener en cuenta un factor importantísimo. Aquí también interviene mucho la sintaxis y los aspectos fónicos. ¿Qué son estos aspectos fónicos? ¿Qué son estos aspectos fónicos para ustedes?
A ver. José Naranjo quiere hablar. A ver, dime, José. ¿Qué serán los aspectos fónicos? A ver, Yasmín. Listen, es el sonido en la palabra que se da, Ya, como ¿no es dice, cierto? fónicos. Exactamente. Aquí tenemos incluso los acentos, ¿no es cierto? Ya. Entonces debemos tener en cuenta algo. Por el mismo hecho de que ustedes van a darse, les voy a plantear un ejemplo clarísimo para que se puedan percatar de cómo puede llegar a cambiar, ¿sí? Dependiendo de esta carga semántica del mensaje. Si les digo el camino, ¿a qué me refiero? A una vía. Ya, La perfecto, ruta. Yasmín, excelente. Si les digo el camino, Algún lugar donde se dirige. Lo que Un nos medio de caminamos. transporte. perdón, persona que está caminando. A ver, esperen, muchachos. Levantarán la mano, porque si no, no les entiendo nada. A ver, dime, Yasmín. Lo que nosotros, él caminó es lo que esa persona ha caminado el transcurso, Ya, a ¿no es pie. cierto? Es una acción prácticamente, ¿no es cierto? Y si les digo, él caminó, Es Del pregunta. pasado. ya se dan cuenta. Sí se acaban de percatar cómo el simple aspecto fónico puede llegar a cambiar, o en relación a la sintaxis de una acentuación, sí, puede llegar a cambiar el contexto del mensaje. Sí se dieron cuenta, en sí prácticamente las estructuras son casi las mismas, ¿no es cierto? Con diferencias de que tal vez de unas tildes ubicadas en alguna vocal debidamente establecida. Pero de ahí en su contenido casi son exactas. Y sí se dieron cuenta cómo a través de la sintaxis del aspecto fónico cambió el mensaje totalmente. Esa es la importancia en este sentido de la semántica. Por ello mismo nosotros debemos conocer y debemos tener un dominio total acerca de estos temas para que podamos tener desenvolvimientos correctos y adecuados en este caso en relación a todos los ámbitos, ¿sí? Porque el idioma y el lenguaje incurren en todo, ¿verdad? Ustedes desde que se levantan, desde que abren los ojos, empiezan a comunicarse y a aplicar el lenguaje, ¿no es cierto? Con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus papás, con sus hermanas, ¿no es cierto? Porque yo supondré que ustedes se han de comunicar, les han de saludar, les han de dar unos buenos días, les han de preguntar algo, ¿verdad? Entonces se van dando cuenta cómo el lenguaje forma parte elemental y permanente de la existencia social de un ser humano. Y yo por ello mismo les he manifestado, el ser humano es un ser social por naturaleza. Siempre vamos a tener esta necesidad de vincularnos y de asociarnos con nuestro entorno y con nuestros pares. Entonces, qué importante conocer esto, muchachos. ¿Por qué? Porque por estas simples variantes pueden llegar a tener diversos significados, ¿sí? En este sentido, debemos tener en consideración todos estos puntos. ¿Qué es la ortografía para ustedes? ¿Qué será la ortografía? Lo de escribir. ¿La de escribir qué? Ese José. A ver, Alito. La Escribir ortografía correctamente, es Liz. como uno escribe las palabras, como uno las va formando. Ya. Bueno, ahí sí como que ya vamos un poquito más direccionados, ¿no es cierto? La ortografía en sí. A ver, dime, Pablo. Respecto a la ortografía, es el conjunto de reglas, más que nada, que determinan cómo se escribe. Ya, correcto, ¿no es cierto? Son lineamientos, reglas que nos permiten que adecuar y estructurar los mensajes, la escritura, la información de una forma coherente, lógica, racional y técnica ya en este sentido, ¿no es cierto?
porque estaríamos escribiendo bajo reglas y lineamientos que se encuentran debidamente preestablecidos y que son mundialmente aceptados o incluso hasta por las comunidades científicas, ¿sí? Entonces, muchachos, debemos tener en cuenta esto. El origen de la ortografía y la proveniencia de la misma es orto, que significa correcto, recto, como debe ser, ¿sí? Y grafía, que se refiere en sí a las letras o signos que empleamos para poder representar estos sonidos, que vienen a ser estos elementos que nos permiten a nosotros comunicarnos, ¿no es cierto? Para escribir una palabra, ¿cómo escriben ustedes una palabra? ¿Cómo forman una sílaba en este sentido? A ver, Yasmín. O sea, le iba a decir que ahorita como con esto de la tecnología, nos en vez de poner por qué, ponemos XQ nada más ya. Y Ya, ahí estamos mal, mal escribiendo, nos estamos mal educando en esa parte. sí, y Pero es más fácil para nosotros. esa es la deformación del idioma, muchachos, ¿sí? Eso es, es una deformación del idioma que sí, como lo dice de forma muy acertada Yasmín, sí llega a repercutirnos de forma negativa, ¿sí? Por eso debemos tener en consideración todos estos factores del lenguaje para tener un buen uso del idioma y del lenguaje. Entonces, justamente a la pregunta que les hacía, ¿cómo escriben ustedes una palabra? ¿Qué es una palabra? Dicen es la unión de varias letras que Ya, ¿no es conforman. cierto? Perfecto, Thais, gracias. ¿Se acuerdan que incluso en clases anteriores habíamos hablado del significante y el significado? ¿Sí? En el significante, ¿a qué se refería? A esta estructura, ¿no es cierto? Esta unión lógica y racional de, en este caso, de letras que forman parte del abecedario. ¿Para qué? Para conformar una palabra. Cuando nosotros reunimos varias palabras, formamos oraciones. Cuando formamos oraciones, formamos en este sentido párrafos. Cuando unimos párrafos, podemos crear páginas. ¿Sí? Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Aplicando reglas, aplicando lineamientos, aplicando conocimientos y técnicas del lenguaje para no incurrir en cualquier tipo de problemático o inconveniente posterior. ¿Qué pasa si yo pongo mal una coma? Se lee diferente. Ya cambia el O se contexto. entiende diferente. Cambia el contexto. Esa es la respuesta adecuada, ¿no es cierto? Si yo ubico mal un signo de puntuación, me puede cambiar y variar absolutamente todo el contexto de lo que yo quería transmitir. Si se dan cuenta de la importancia en este sentido de una simple coma o de un simple punto, después de todo no son tan efímeros, ¿no es cierto? Sino que sí tienen su relevancia en este caso y en este sentido. Por ello mismo, nosotros debemos tener un dominio total de este tipo de herramientas y destrezas gramaticales. Dentro de ello, nosotros vamos a observar categorías gramaticales que forman parte de nuestro lenguaje español. ¿Sí? En estas categorías gramaticales vienen a ser en sí clasificaciones de palabras dependiendo de las funciones y de las características que llegan a tener y a emplearse dentro de nuestro lenguaje. ¿Sí? En este caso, ¿qué es el sustantivo para ustedes? ¿Qué es el sustantivo? Verán que estamos haciendo simplemente un recordatorio, porque todos estos temas ustedes ya los deben conocer, ¿verdad? Y en algún nivel académico los revisaron. Dime, Ana. El sustantivo es la persona, animal o cosa de que se habla en oración. Ya, correcto, Thais. Dicen el sustantivo es la palabra que se le da a algo, un ser vivo o a una entidad. Bueno, en ese sentido, las dos tienen razón, pero Ana está mucho más completa en su conceptualización y definición, ¿sí? ¿Por qué?
Porque en sí viene a ser sobre lo que se habla, sobre quién, qué o se llega a tratar en una oración, ¿no es cierto? Es decir, es esta palabra que nos designa en sí un ser que puede ser real, un ser que puede ser imaginario o algo concreto u abstracto en este sentido que va a formar parte de esta oración. Cuando yo les hablo de características morfológicas, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué comprenden como morfológico ustedes? Características en este caso, el sustantivo. Ya, pero obviamente son características, ¿no? Pero morfológicas, ¿a qué se refiere esto de morfológico? El género, el número, ¿Cómo? No te entendía el ni. género, el número, según como lo vean en la oración, sea masculino, femenino, cuántas personas sean, no. Según cómo te acomodes, dice. No, A ver, Se habla del género masculino y femenino. a ver, Henry. La morfología es el área de la gramática que estudia cómo estructurar la forma de las palabras. Exactamente, ¿no es cierto? Muchachos, cuando ustedes escuchen morfología, estamos hablando de formas. Muy bien, Henry. ¿Sí? Entonces, cada una de estas categorías gramaticales tiene diversas formas que llegan a utilizarse y a presentarse dentro de su uso, ya en este caso aplicativo. ¿Sí? En este sentido, nosotros dentro del sustantivo, como categorías morfológicas, que ahí si viene lo que me estaban manifestando muchas personas, ¿no? Que pueden tener género, es decir, hombre, mujer, niña, niño, actor, actriz, ¿no es cierto? O que pueden tener números, relojes, aquí, las tesis, ¿no es cierto? ¿Y qué entienden ustedes por características sintácticas? A ver. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué entienden ustedes por características sintácticas? En sí vienen a ser las funciones aplicativas, muchachos. ¿Sí? Dime, Yasmin. Es el modo en que se combinan las palabras, o sea, la forma en cómo nosotros lo hacemos. En sí vienen a ser estas funciones, ¿no es cierto? Dentro del sujeto, el sujeto puede ser utilizado como sujeto. Un ejemplo, Maritza corre. Como un complemento verbal, estudié con Esteban. Un complemento no verbal, lejos de Iván. Un núcleo del complemento, compré unos zapatos para Patricia. ¿Sí? Entonces miren cómo pueden llegar en este sentido a aplicarse en sí esta categoría gramatical del sustantivo. ¿Qué es un pronombre para ustedes? A ver, ¿qué será un pronombre para ustedes? Que no den cuenta que esto ya lo deben conocer. Heidi. Es la palabra que se utiliza en lugar de un sustantivo o de una frase nominal. Ya, correcto. Sí. En sí, el pronombre viene y tiene como propósito designar algo, ¿sí? A un ser, a una cosa en algún sentido. Por ello, incluso dentro de sus características sintácticas, llega a reemplazar al sustantivo. ¿Sí? Dime, Thais. Dicen una consulta, Dime. los pronombres son morfemas. Ya. ¿Y cuál es tu pregunta? O sea, esa es la pregunta, ¿son morfemas o no son? O sea, obviamente morfemas en este sentido vienen a ser las palabras, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener en cuenta que son unidades mínimas de lenguaje que nos permiten transmitir un mensaje. Así que obviamente un pronombre es un morfema.
Miren, nosotros debemos tener en cuenta algo. ¿Se acuerdan de los ejemplos que les acabé de dar del sustantivo? ¿Sí? Podemos nosotros reemplazar por los pronombres a estos sustantivos. Si recuerdan, en el primer ejemplo podíamos plantear como Maritza corre, y aplicando nosotros a los pronombres podemos poner ella corre. ¿Está o no reemplazando al sustantivo? ¿Verdad? Estudié con él. Ya no es estudié con Esteban, estudié con él. Un pronombre está reemplazando al sustantivo. ¿Sí se dan cuenta de cómo va cumpliendo su función en este sentido ya dentro de sus características sintácticas? Y al igual que en este sentido del sujeto, se manifiestan en género y número, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo nosotros vayamos organizando y estructurando el mensaje. ¿Qué es un adjetivo para ustedes? ¿Qué será un adjetivo para ustedes? Determina o da características sobre el sustantivo. Ya, ¿no es cierto? Determina, nos da una característica, en este caso, sobre el pronombre, el sustantivo que apliquemos, dependiendo del caso, ¿no es cierto? ¿Yo qué puedo decir? Henry es estudioso, ¿sí? ¿Qué estoy asignando? Una característica, ¿verdad? Ney es ágil, ¿sí? ¿Qué estoy agregando? Un adjetivo que está determinando una característica. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Alexandra es flaca, ¿sí? Que estoy adjuntando una característica. Entonces, vienen a ser estos los adjetivos, ¿no es cierto? Que añaden a una característica al sustantivo. Aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta. Estos adjetivos carecen de número y de género, pero no quiere decir que no lo tienen. ¿Saben de dónde lo toman? Del sustantivo o del pronombre, ¿no es cierto? Porque no voy a decir, él inteligente es, ¿verdad? O ella estudioso. Tendríamos que organizar nosotros en este caso el adjetivo. Él es inteligente. Ella es estudiosa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta cómo toma el género o el número del sustantivo o del pronombre en este caso también. Esa es una particularidad en este caso de los adjetivos, muchachos. Cumplen funciones como modificador directo, adjetivo determinante, pueden también establecerse como calificativo epíteto, ¿sí? O de igual manera como atributo predicativo. Vamos a hablar sobre algo que de hecho ustedes deben conocer muy bien. ¿Qué es un verbo para ustedes? ¿Qué es ser un verbo para ustedes? A ver, Anita. Es la acción que realiza el sujeto. Ya, Anita. Es la acción que realiza el sujeto en esencia, estado o existencia. Ya, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos hablando de verbos, estamos hablando de acciones, muchachos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de verbos, estamos tratando de forma directa de acciones que forman parte, en este sentido, que son o realizadas o son recibidas por el sujeto. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros dentro de las categorías morfológicas, estas acciones pueden llegar a presentarse en tiempo, en persona, en número, en modo, en aspecto, dependiendo de cómo las vayamos aplicando. ¿Sí? Así que nosotros en este sentido debemos ir adecuando estos verbos dependiendo del contexto, dependiendo de cómo estamos estableciendo y planteando este mensaje. Dentro de sus características sintácticas en sí, nos hemos podido percatar, ¿no? Que los verbos pueden llegar a cumplir la función de predicado o de núcleo del predicado, ¿sí?
que también pueden ser o funcionar como predicatoide o núcleo del predicatoide. ¿Saben qué es un predicatoide? A ver, ¿qué es ser un predicatoide? En este sentido no es nada más ni nada menos que simplemente un complemento, en este caso de predicado. ¿Sí? Es lo que nos va a permitir a nosotros tener una idea mucho más amplia de lo que nos está manifestando en sí el predicado. ¿Sí? ¿Qué es un adverbio para ustedes? ¿Qué será un adverbio para ustedes? Dicen, si no estoy mal, el adverbio da características sobre el verbo. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Es una parte de la oración que complementa un verbo. Ya, ¿no es cierto? Sí, en este sentido viene a completar el adverbio al verbo, ¿no es cierto? Por eso mismo, adverbio tiene una proveniencia de junto al verbo, ¿sí? Porque está junto al verbo por el mismo hecho de que complementa, ¿sí? Que llega a dar una idea mucho más clara y más concreta en relación al verbo. A esto se refiere el adverbio. Por ende, también en este sentido, el adverbio también carece de género y de número, muchachos. Puede ser variable o invariable y obviamente lo va a tomar del contexto, como los ejemplos que les acababa de plantear, ¿verdad? Nosotros, dependiendo de la estructuración, de la oración, de la conformación, del mensaje, de cómo estamos desarrollando este contenido, vamos a tener que ir adecuando este adverbio dependiendo de las circunstancias y de lo que requeramos. ¿Sí? En sí, la función del adverbio es modificar al verbo, a un adjetivo u a otro adverbio. ¿Sí? Estos pueden incluso llegar a modificarse sin que se llegue a alterar el sentido de la oración. Y por ende también sí es importante que tengamos claro el funcionamiento de este adverbio para poderlo aplicar de manera adecuada. ¿Qué es una preposición? Ahorita les estoy tomando la lección de la escuela ya. Son palabras que forman oraciones para facilitar su comprensión. Ya. Sí, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido nos facilitan la comprensión este tipo de preposiciones. En estas categorías morfológicas de las preposiciones son invariables, ¿sí? No sufren cambios en su forma, es decir, no tienen cambios morfológicos, pero aquí viene un factor importante. Pueden presentarse amalgamados al lexema. ¿Qué era el lexema? ¿Se acuerdan que ya vimos esto? ¿Qué eran los lexemas? A ver. Luis. Era la parte de la palabra. Dime. Parte de la palabra. Tibia, por ahí vas. A ver, Yasmín. ¿Tienes apagado el micrófono? A ver. Adopta la idea de la palabra que se da. Ya. A ver, Selene. Buenas noches, Licen. Es lo que aporta la idea, el concepto para que podamos interpretar fácilmente lo que estamos hablando. Ya recuerden algo. Los lexemas. A ver, dime, Thais. Dicen, ¿eran la raíz o el Exacto. inicio de? Exacto. Muy bien, Thais. Esa es la respuesta correcta. Cuando hablábamos del lexema, ¿se acuerdan que eran las raíces de las palabras? Nosotros teníamos palabras primitivas y teníamos palabras derivadas.
Entonces estos lexemas eran las raíces de las palabras primitivas que iban apareciendo incluso a lo largo de las derivaciones, ¿se acuerdan? Y que iban permaneciendo en este caso dentro de todas sus variaciones. Por ende, nosotros dentro de lo que corresponde a este tipo de características morfológicas, al amalgamarse, ¿sí? Ciertos, en este caso, morfemas, ¿sí? Que modifican en este caso a la palabra. Podemos tener ejemplos como apedrear, contratiempo, extraterrestre, convivencia, ¿sí? Estas palabras cumplen la función de mostrar la relación entre dos miembros de la oración. Al presentarse como relacionante, facilitan el significado de la función que cumple cada elemento en una oración particular. ¿Y qué serán las conjunciones, muchachos? A ver, ¿qué serán las conjunciones? Las conjunciones son palabras que unen oraciones o frases. Ya, correcto, ¿no es cierto? Estas conjunciones a nosotros nos permiten unir de forma racional y lógica este tipo de oraciones que obviamente tienen un mismo sentido, ¿no? Por ello, relacionan a dos miembros de una oración que pertenezcan al mismo nivel racional en este caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que estar coordinados, tienen que ser comprensibles, ¿sí? En este caso, así funciona en relación a ello estas conjunciones, ¿sí? Muy bien, muchachos. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo está claro, todo está entendido. Creo que por esta vez sí nos adelantamos al material porque, bueno, ya me imaginaba que no habían revisado. Pero no se olviden de volver a revisar, en este caso, tanto las lecturas como realizar y revisar lo correspondiente a las presentaciones, ya que como es de su pleno conocimiento, el test ya está habilitado. ¿Desde qué día está habilitado el test? Desde el lunes. Ya, cierto, desde el lunes está habilitado el test. Así que, por favor, cumplan con esta actividad, como con todas las demás que son necesarias para que ustedes puedan llegar a obtener buenas calificaciones. Sigan desarrollándose de forma correcta y adecuada. Desde ya, desde este momento, de forma muy sincera y directa, les deseo y les auguro el mejor de los éxitos, muchachos. Como siempre es un placer. Muchísimas gracias.